Saludamos a todos nuestros hermanos que se están conectando a esta hora, así que el Señor bendiga grandemente este tiempo, que seamos todos bendecidos y edificados por el mensaje de su palabra el día de hoy. Mensaje que se encuentra en Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo capítulo 7, versículo 13 dice así su palabra: Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Creemos que este va a ser un tiempo maravilloso, porque estamos reflexionando en razón de su palabra. Su palabra siempre nos edifica. Como decía también en la oración, su Espíritu Santo es quien guía a quienes tenemos esta noble tarea de ser portavoces de su palabra. Vamos a citar Mateo capítulo 7, versículo 13, que acabábamos de leerlo, que está dentro del contexto del Sermón de la Montaña. El Sermón de la Montaña en Mateo parte en el capítulo 5 con las bienaventuranzas, y a veces creemos que el Sermón de la Montaña es ese solamente capítulo 5 de Mateo, pero todas las enseñanzas que le siguen forman parte del Sermón de la Montaña. En el Evangelio de Mateo aparecen agrupados todos juntos, pero cuando nosotros vemos otros evangelios nos damos cuenta de que son diferentes enseñanzas en distintos momentos, pero que para su arreglo el evangelista Mateo los ubicó todos juntitos, y eso es lo que nosotros conocemos como el Sermón de la Montaña o el Sermón del Monte. Y esa enseñanza está por supuesto, colmada de maravillosas enseñanzas de distintas índoles, de distintas áreas. Y hoy nos vamos a tomar de este versículo de Mateo capítulo 7, que habla acerca de la puerta estrecha. Y dice, Mateo 7:13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los que entran por ella. Vamos a destacar algunas cositas de este versículo que creo que van a edificar nuestra vida. El Señor está haciendo un llamado a sus oyentes, también por supuesto, principalmente a aquellos que están más cerca de Él, a sus discípulos, a entrar por la puerta estrecha. La puerta estrecha no solamente significa el Evangelio, por supuesto que es así, que es su significado más inmediato, más directo, significa vivir el Evangelio, puesto que el Evangelio no es una puerta amplia, no es un camino espacioso, sino que es una puerta estrecha, es un camino angosto, es un camino que muchas veces trae dificultades, como muchas veces lo he dicho en otras ocasiones, en otros mensajes, es el camino lento, es el camino difícil, no es un camino de atajos, no es un camino holgado, sino que es un camino más bien difícil, que a veces se nos complica. Todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras batallas, todos vivimos y lidiamos con diferentes circunstancias en lo personal, internamente, también a nuestro alrededor, familiarmente, también desde el punto de vista de lo eclesiástico, de la congregación, aquellos que estamos frente a un liderazgo. Tenemos que lidiar con muchas cosas, y es más fácil quizás quedarse en casa, es más fácil tirar la toalla, renunciar, pero lo difícil es perseverar, lo difícil es seguir adelante, lo difícil es poder estudiar la palabra del Señor y poder vivir de acuerdo a ella. Siempre ese camino va a ser más difícil, es el camino del esfuerzo, es el camino que muchas veces trae lágrimas, es el camino que muchas veces se nos dificulta de sobremanera. Pero ¿cuál es el punto acá? El Señor no quiere que nosotros entremos por la puerta estrecha, que transitemos el camino angosto, porque Él quiere ponernos las cosas difíciles, porque Él quiere quizás como un Dios o un padre malhumorado que quiere que sus hijos pasen y transiten este peregrinaje de la vida de manera difícil. No es así. Lo que Dios espera y lo que Dios visualiza es el resultado que trae este camino que muchas veces se torna estrecho, porque el resultado siempre va a ser más positivo del camino largo, del camino estrecho, de la puerta angosta, porque es ahí donde nosotros aplicamos aquellos conceptos que tan largamente en la Escritura se nos enseñan: el concepto del esfuerzo, el concepto de la santidad, el concepto del amor al prójimo. Esos conceptos muchas veces nos llevan
y generalmente nos llevan por la puerta angosta, por el camino angosto, por el camino largo. Pero sin duda lo que el Señor visualiza no es solamente esa adversidad que nos puede generar el transitar el camino lento, sino que nuestro Señor tiene la mirada puesta en el término, en el final de esa puerta estrecha, de ese camino angosto, porque siempre, siempre será no solo salvación, sino que también bendición. El Salmo nos va a decir, el libro de los Salmos nos va a mencionar de que muchas veces nosotros miramos cómo triunfan los impíos, cómo logran éxito los que tomaron el camino corto, los que tomaron el camino corto, los que anduvieron por la puerta ancha, por el camino amplio. Y nosotros muchas veces visualizamos eso y nos damos cuenta de que a veces nosotros hemos tomado el camino largo, hemos tomado la puerta estrecha, el camino angosto, y no disfrutamos esos logros, esos resultados. Entonces el salmista va a decir que no debemos envidiar el triunfo, el éxito del impío, porque ese éxito es pasajero, ese éxito es temporal, ese éxito no es valedero, por más que pueda ser apreciable, apetecible en primera instancia. Nosotros sabemos que su final es de perdición, así como este camino ancho, porque dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Entonces usted y yo debemos aprender en Cristo que necesitamos transitar ese camino angosto, que necesitamos entrar por la puerta estrecha, por más difícil que se parezca, por más que nos tome más del tiempo esperado. Quiero poner un ejemplo al respecto de esto. Cuando Moisés, alrededor de ya en una edad adulta, conociendo su identidad, su origen hebreo, comienza a conocer la realidad de su pueblo y en cierta ocasión sorprende a un egipcio, un soldado egipcio, castigando a un hebreo. Y él salió en su defensa al extremo que incluso le dio muerte al soldado egipcio. Y cualquiera podría decir, Moisés ya sabía qué es lo que Dios tenía en su corazón para él. Y estaba en la plenitud de su vida, estaba con toda la energía, con toda la fuerza. Y llegado a otra situación, habían dos hebreos que estaban discutiendo entre sí, que estaban peleando. Y Moisés trata de intervenir y les dice, no, ustedes son hermanos, no tienen que pelear. Y uno de esos hebreos le dijo, ¿y quién te crees tú? ¿Te crees nuestro gobernador, nuestro juez, nuestro dirigente? ¿O acaso me vas a matar como mataste al soldado egipcio? Entonces lo que para Moisés pensó que era un secreto, ya era vox populi, así que él tomó la decisión de marcharse. En el momento en que quizás él se creía con las condiciones, en el momento en que él tenía quizás toda la energía, pero no era el tiempo del Señor, no era el tiempo del Señor, no era el momento, todavía le tocaba entrar por una puerta estrecha, todavía le tocaba transitar por un camino angosto y mucho más largo. Camino que le llevaría a pastorear ovejas en el desierto por más de 40 años. Y pasados esos 40 años el Señor le llama. Y ya Moisés ya no tenía la misma energía, ya no tenía la misma motivación, ya no estaba confiando en sus habilidades. Y es entonces el momento propicio en el cual el Señor comienza a utilizar a Moisés. Cuando Él considera de que sus cualidades, de que sus atributos no son los suficientes para poder desempeñar la tarea. A veces nosotros creemos en momentos de nuestra vida que tenemos la energía, que tenemos la capacidad para desarrollar un determinado ministerio, para llevar adelante un llamado que hemos sentido del Señor. Pero muchas veces no nos equivocamos en el llamado, sino que muchas veces nos equivocamos en el momento, en el tiempo. Y es importante que usted y yo tomemos la puerta estrecha, tomemos el camino angosto que siempre va a ser más largo y muchas veces se va a tornar angustioso, pero es el camino que en definitiva nos llevará a la vida eterna, que nos llevará a la bendición, nos llevará a cumplir en plenitud el propósito de Dios. Muchas veces tendemos a apurar las cosas, tendemos a apurar los llamados, el ejercicio. En cierta ocasión escuché por ahí una oración que decía, se aceleran los propósitos, se aceleran el llamado. Y yo no creo en un Dios que acelera nada.
Creo en un Dios que se toma su tiempo para hacer las cosas como Él sabe hacerlas, bien. Las criaturas en el vientre de su madre se toman 9 meses, no sé cuántas semanas son eso, 36 a 40 semanas aproximadamente, para poder llevar un periodo de gestación a plenitud, a cabalidad. Es cierto que hay excepciones, pero el ideal es que se cumpla ese periodo. De igual manera, en Cristo, usted y yo debemos aprender a quemar esas etapas, a vivir esos procesos. No se trata de que vamos a acelerar. Muchas veces nosotros comemos alimentos genéticamente adulterados para que puedan salir al mercado antes, para que puedan tener ciertas condiciones. Alguna vez lo mencioné hace algún tiempo atrás, cuando nosotros nos comemos un pollito, a veces nos imaginamos que el pollito tiene un buen tiempo ya y que está grandecito, pero cuando uno averigua un poco nos damos cuenta de que los procesos se aceleran, que los tienen con luz día y noche para que coman día y noche y no tengan ese sentido de la noche, porque en la noche descansarían, pero lo que a las empresas le importa es que el pollito siga comiendo, comiendo, comiendo y creciendo en el menor tiempo posible, y para poder venderlo y hacerlo dinero en el menor tiempo posible. Esa es una mirada empresarial, es una mirada ambiciosa, por eso que muchas veces nos decepcionamos. A veces vamos y compramos un tremendo pollo, y a veces el tremendo pollo se echa a cocinar y eh, se hace como una paloma, y no fuera eso solamente, sino que el sabor, mm, me acuerdo que hace algunos años atrás fui al sur de Chile, bastante años atrás, y la persona que nos recibió, que nos hospedó ese día, de acuerdo a sus costumbres, fue y mató una gallina ahí de su, no sé cómo decirlo, de sus animalitos que ahí tenía, de su granjita, y, y nos comimos esa cazuela, pero era extraordinaria. No me he vuelto a comer una cazuela de pollo como esa. Déjeme contarle y ventilarle que nuestro pastor Miguel, mi padre, luego de eso durmió toda la tarde. Se arrebató. Durmió toda la tarde. Porque de verdad que era un pollo que se había criado en la naturaleza, alimentado bien, como corresponde. Pero generalmente lo que nosotros compramos en el mercado, lo que producen las grandes empresas, no es eso. Entonces se nota la diferencia, y a veces, como les decía, vamos al mercado y compramos algo grande, bonito, y nos decepcionamos de su sabor. A veces compramos ese durazno grande, esa fruta grande, bonita, brillante. ¿Sabía usted que a las manzanas le ponen hasta una película de cera encima para que brillen? Y esa cera tampoco es muy buena para la salud. Sin embargo, ahí cuando comemos una manzana a la orilla del árbol, esa que se cayó, esa que ya está madurita, esa que a lo mejor se golpeó en alguna parte, que no tiene mucho, no tiene un aspecto quizás muy bonito, pero su sabor es incomparable. Y eso es lo que pasa muchas veces con el servicio cristiano y el liderazgo. A veces pretendemos acelerar los tiempos y forzamos un liderazgo. Una vez un cierto personaje me dijo, yo a los 8 meses era líder en la iglesia, al año me nombraron pastor. Me dice, y hablaba así como súper bien. Y yo de verdad que le tengo mucho afecto, pero ahí entendí muchas cosas. Ahí entendí por qué, a pesar de ser pastor y a pesar de tener ya algunos añitos en el cuerpo, habían tantos grados de inmadurez, tantas acciones inmaduras, porque precisamente era un producto acelerado. Dios no quiere acelerar los productos. Dios quiere tomarse su tiempo contigo. Quiere tratar con tu vida, quiere tratar con tu corazón, quiere tratar con tu familia, con tu entorno. Y a lo mejor has recibido una palabra del Señor para servir en su obra, y tú estás ansioso y estás impaciente, pero el Señor se va a tomar su tiempo. El Señor te va a hacer pasar por procesos, porque al Señor no le interesan esos productos acelerados, esos productos que son madurados a la fuerza.
sino que a Dios le interesa que tú puedas pasar esos procesos para que cuando la gente vaya a tomar de tu árbol, vaya a tomar del fruto que Dios te ha dado, no se decepcionen de su sabor, no se decepcionen de lo que van a estar recibiendo. Es importante entonces que nos tomemos el camino largo si es necesario, que entremos por la puerta estrecha, porque es necesario, porque eso nos llevará a bendición, eso nos llevará a vida eterna y eso nos llevará a cumplir el propósito. Solamente para terminar quiero destacar lo que dice la última parte de este versículo. Lo leo nuevamente, Mateo 7:13 dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos son los que entran por ella. Voy a repetirlo, muchos son los que entran por ella. A veces nosotros creemos que porque muchos son los que entran por ella, ese es el camino correcto. Y no es así. No porque muchos entren por la puerta ancha, no porque muchos transiten el camino espacioso, ese es el camino que tenemos que tomar, ¿no es así? Hoy es difícil mantener los principios cristianos porque nosotros vemos a nuestro alrededor de que constantemente se están cuestionando estos principios y muchos tienen la tendencia a pensar como la mayoría. Usted y yo no debemos pensar como la mayoría, no debemos transitar la puerta, no debemos entrar por la puerta ancha porque muchos son los que entran por ella, sino que usted y yo debemos procurar no lo que hacen los muchos, sino debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la puerta estrecha. La voluntad de Dios no es que usted y yo suframos eternamente. La voluntad de Dios es que usted y yo podamos vivir los procesos necesarios para que cuando llegue el tiempo de bendición lo disfrutemos. Lo disfrutemos y no vivamos en amargura, no vivamos en desazón, no digamos: ¿y esto era, Señor? ¿Para esto me llamaste, Señor? ¿Esto es lo que querías de mí, de mi familia, Señor? Pero cuando usted y yo transitamos la puerta estrecha y el camino angosto, el resultado al final, por largo que sea el proceso, por angustioso que sea el proceso, será de bendición. Cuando Dios te da, hermano querido, cuando no tomas el atajo, cuando no tomas ese camino corto, sino que tomas el camino difícil, la puerta estrecha, el Señor recompensará y disfrutarás la bendición que Él te da. Es importante que usted y yo aprendamos a no llevarnos por lo que la mayoría dice, no llevarlos por el pensamiento de la mayoría. Romanos capítulo 12 nos va a decir: no se conformen a este mundo actual. Y la expresión mundo actual, el aeón, que es el espíritu de la época, la NBI va a decir: no se conformen al espíritu de esta época. Es el pensamiento que nuestra época tiene. Nuestra época muchas veces no coincidirá con los principios y las enseñanzas de la palabra del Señor. Usted y yo no debemos procurar seguir el camino de la mayoría. Suena como a eslogan político. El camino de la mayoría, sino que usted y yo debemos procurar seguir el camino que Dios nos envía y el camino que Dios nos lleva a caminar. La puerta por la cual Dios quiere que entremos es una puerta en la cual no todos van a entrar, no la mayoría al menos, porque es un camino difícil, porque es un camino que va a traer muchas veces desazón y dificultad. Pero recuerde, es importante quemar los procesos. Es importante pasar las etapas que Dios nos pide que pasemos, porque esa traerá entonces la bendición completa y el propósito de Dios que Él ha trazado para nuestra vida. No tome el camino corto, no tome el atajo, entre por la puerta estrecha, porque ahí se encontrará la bendición. Ese es el propósito del Señor. No solamente encontraremos la vida eterna, sino que encontraremos también una vida placentera, una vida de satisfacción, porque recuerde que aquellos frutos o aquellos alimentos que son manipulados y son acelerados nos decepcionan. Cuando usted y yo aprendemos a transitar ese camino angosto, a entrar por la puerta estrecha, no nos vamos a decepcionar de lo que Dios tiene para nosotros. Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, que pueda ser edificada y que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude y nos dé la energía para transitar por esa puerta angosta, por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, porque sin duda es ahí donde se encuentra la bendición, obedeciendo al mandato que el Señor nos da.
Espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida, esta reflexión breve de su palabra, pero que pueda guiarnos como el Señor quiere. Que el Señor les bendiga grande y grandemente y deseo que todos ustedes tengan una muy linda noche.